ahora la seguimos en todas partes. Bueno, muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir en esta tarde de sábado tan fantástica, ¿no? Que apetece mucho estar en la calle, pero bueno, creo que vamos a igualarlo, por lo menos. Quiero dar las gracias también a la librería Letras Corsarias por ser este lugar de encuentro y siempre hospitalario para la poesía, que no es tan habitual. Y quiero dar las gracias también a Carlos Roth de la Uña Rota por editar esta poesía, que tampoco es habitual. Y quiero dar muchas las gracias a María Salgado por haberse venido a Salamanca y ser ya casi un poquito charra, porque le está encantando la experiencia charra. Y sobre todo, pues, por prestarse siempre a dialogar y a conversar y a escuchar, porque no es tampoco nada habitual que muchas escritoras y que muchos escritores tengan este don de la escucha, y María lo tiene, ¿no? Da gusto siempre hablar con ella. Entonces, muchas gracias, María. No sé si a lo mejor no hace falta, pero bueno, también para las personas que nos están viendo en streaming o que vean después esto, sí que voy a hacer una mínima presentación de quién es María Salgado, que es, bueno, es profesora en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, y en esa faceta investigadora pues tiene trabajos ya fundamentales, ¿no? para los estudios literarios, sobre todo de nuestro país. Su libro El momento analírico, donde analiza, bueno, pues algunas experiencias de neovanguardia de los años 60 y 70 en España, es un referente para cualquiera de las personas a quienes le interesen, ¿no? Ese tipo de prácticas. Se lo publicó en ACAL en el 23, exacto. Y bueno, además de ese trabajo, tiene muchas otras publicaciones en diferentes revistas sobre artistas como Rogelio López Cuenca, Joan Brossa, Esther Ferrer. Es decir, que tenéis ahí, bueno, pues un abanico grande de gente a la que María piensa y con las que también dialoga. Y bueno, además de esta faceta, digamos, más académica o investigadora, María es poeta, es artista y bueno, trabaja con el lenguaje como material, pues, de su poesía, de su escritura, de sus performances, de sus textos, vamos a decir, en un sentido bartesiano y amplio, ¿no? Y algunos de sus últimos libros, que podéis ver por aquí, porque los ha traído también, pues son Orientada a Stein, Récord, Salitre. Yo quiero mencionar uno un poquito anterior, que es Hacía un ruido, que para mí es magnífico, y Lírica, que es el que vamos a presentar hoy. Bueno, María ha pasado por algunos de los museos y centros de arte más importantes del panorama internacional: el Museo de Reina Sofía, por supuesto, el MAC de Montreal, el Museo de Arte Contemporáneo de Stuttgart, el MACBA, etcétera, etcétera, pero también por festivales de artes escénicas como el de Berna o el Festival de Otoño de Madrid, que es un referente internacional, y junto con el compositor Fran M.M. Cabeza de Vaca, pues hizo aquella maravillosa trilogía Jinete Último Reino, de la que seguro que vamos a hablar en algún momento esta tarde. Y junto a eso, pues María también tiene un trabajo muy importante que conecta la teoría y la práctica, voy a decirlo así fácil y rápidamente, que es su labor en dos proyectos de investigación, en dos grupos. Uno es Experimenta, que bueno, tiene su sede en Cuenca, ¿no? Y otro es ESCON, en el que tengo la suerte de trabajar con ella en él, y donde hacemos cosas también pues bien interesantes. Y sobre todo yo creo que es muy importante decir que María es una de las promotoras y también sostenedoras del colectivo Euraca, que bueno, sería como el gran marco de
de referencia, diría yo, en nuestro país para pensar esas otras formas de hacer y decir con el lenguaje y de desear también con el lenguaje. Así que nada, esta es María, muchas gracias. Vamos a hacer ahora una cosa, pero antes igual te dejo que digas algo. ¿Directamente? Sí. Vale. Pues entonces, como es sábado, como todas llevamos una semana muy larga y bueno, como necesitamos entrar a lírica de alguna manera, porque algunas lo habréis leído, pero a lo mejor otras no, yo os voy a proponer una especie de juego, lo voy a llamar así, porque puede ser un juego que nos va a dar una pequeña pauta para empezar a hablar de qué es lírica y cómo dialoga lírica también con otros pensamientos de María Salgado en torno a la escritura, a la poesía, al sonido, al lenguaje, etc. Entonces yo voy a ir diciendo una serie de nombres y María me va a contestar si son lírica, analírica, lirismo o las dos cosas, lírica y analírica. ¿Vale? Atentos, y atentas. Aníbal Núñez. Lírica. Ezra Pound. Analírica. Nicole Grossat. Analírica. Rodrigo Cuevas. Lírica. Al Caso. Lírica. Inger Christensen. Lírica. Lírica. Lola Flores. Lírica. Bueno, ¿habéis pillado algo del punto? Porque ahora quiero que le preguntéis vosotras. María Salgado. Lírica y analírica. ¿Cómo? Lírica y analírica. Podría ser lírica, analírica, lirismo o las dos, lírica y analírica. Rosalía. Lírica. Con toques de analírica, ¿eh? Analírica, ¿ves? Sí. Podéis poner a prueba vuestros gustos. Es decir, Sí. mi poeta preferida. Pizarnik. Lírica. Batman. Lírica. Toma. Luis Michel. Lírica. Edith Irfa. Lírica. Bob Dylan. Lírica. ¿Tenéis curiosidad? ¿Leísteis Los Detectives Salvajes? Sí. El juego de Marica Maricón. Sí. También podíamos hacerlo. También podemos Hay mucho menos analírica. Sí, es que la lírica lleva más tiempo. Claro. Pues, Bueno, no yo sé, creo que si queréis podéis ir luego sí, lanzando. Eso es. Podemos dejarlo ahí, ¿no? Como un poco resonando y luego vemos, porque creo que incluso con los nombres que acabamos de decir, poco así al azar, tampoco están tremendamente pensados. Ya se ve que esas fronteras habituales o esas categorías que normalmente aplicamos a la escritura lírica, pues no siempre encajan, ¿no? con el imaginario que tenemos y con lo que María nos quiere contar. Entonces, a lo mejor también para ver cómo funciona esto, podrías leer Sí. algún fragmento de lírica. Sí. Bueno, muchísimas gracias por venir en esta tarde de sol. Muchas gracias por acompañarme en Salamanca. Es la primera vez que presento Letras Corsarias y estoy muy contenta, la verdad, me parece un muy buen espacio. Y le agradezco mucho a Rosa la lectura tan atenta y cariñosa tanto tiempo. Entonces, por si acaso, creo que por mucha suerte que tengo ya hay gente en la sala que ha leído lírica. Eso también va a abrir mejor la conversación, que espero que suceda. Pero para quienes no la hayáis leído, que quizá hay algunas personas, pues voy a leer algunos fragmentos como para que os ubiquéis
en vez de explicarlo, voy a leer algunos detalles del libro, ¿no? Los sueños recuerdan ficciones que la memoria procrea, la figura de sucesos que se acuerdan ficciona la materia en que suceden nosotros y los sueños, los fragmentos de figuras infiltradas en la lengua, la memoria de fragmentos infiltrados en algo más que un uno nos contiene algo mejor que nosotros, que no somos nosotros, nos condensa, y es por eso que al hablar a quien nos habla, en el medio de la pista transpiramos, 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 transpiramos. Transpiramos, transpiramos, transpiramos. ¿Qué es lo que persiste? ¿Y qué es lo que no queda? La entrada lírica de The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics avisa de la muy confusa codificación de un término, lírica, con tantos siglos de uso, manipulación y desvío. Un término que transitó de la designación de una cualidad, como adjetivo lírico, a la designación de un género, como nombre, para desde mediados del siglo XX terminar por trabajar de metonimia casi completa de toda forma en verso, sedimentando la idea más común de poesía como pieza verbal breve que expresa sentimientos y pensamientos interiores modelados armónicamente por un yo que sobreentiende que al otro lado de las letras alguien está leyendo. En la vibrante historia trazada por Virginia Jackson también se lee como, en el inicio, Safo, Anacreonte, Píndaro, hubo una lira, un instrumento musical para acompañar el recitado de un cierto tipo de poemas que por entonces no se llamaban líricos, sino mélicos. Dichos poemas pasaron a denominarse líricos en el momento en que los académicos helenísticos los clasificaron así, es decir, en el trabajo de lectura y estudio de unos restos escritos a los que ya faltaba la música y el contexto de performance con comunidad de escucha. La música faltaba y faltaba la presencia física. Todo el complejo y multiforme sistema de formas verbales en verso, especialmente variado durante la Edad Media, navega de diferentes maneras sobre la música y la música no, el acompañamiento y la recitabilidad, hasta que llega la modernidad escrita con su rodillo genérico a arrodillar, la multiplicidad performativa y el multipistras oral, adentro del pliegue del escritorio y la lectura silenciosa del individuo absorto en un interior a través del texto vuelto potencialmente infinito. Toda nuestra lectura de la lírica en retrospectiva y prospectiva adolece y se alimenta, pues, de tales estrecheces de espacio físico y social y aural y amplitudes de tiempo histórico y arqueológico. A cierto grado de abstracción tecnopoética, la lírica muy bien podría designar, por un lado, las letras, lyrics, el guión o texto escrito para ser cantado o declamado en un momento virtualmente posterior al de la inscripción, y por otro lado, cualquier consistencia de evocación del habla, espejismo de calcado, transcripción o traslado del habla en escritura que insiste, pues, sobre los índices deícticos de alguien que dice y alguien que oye en el aquí y el ahora de un texto. Lo que más me gusta de Poeta en Nueva York pasa en su cielo, el celeste desnudo por el que el hombre puede arrastrarse si quiere, las playas que tiene el cielo para evitar la vida, la angustia con la que vuelve de paseo asesinado, el cielo donde nadie duerme, el cielo como lugar de la imaginación donde todo es posible, sobre todo el amor, el cielo donde proyectar el deseo como sin culpa ni pecado, celeste, el cielo como escapatorio de la vista de los demás y el cielo que espejea la angustia que sientes cuando lo miras, pues la angustia no es más que perseguirse a una misma en cada cosa. No es un cielo del todo bueno, ni es un cielo del todo malo. Es un cielo que es un espejo de lo que ya es y de lo que podría ser su tierra. Un mundo complejo, una salida, un poco de aire. Los versos que más me gustan y que más me acompañan desde que leí el libro por primera vez son los que dicen nada, no preguntarme nada. He visto que las cosas, cuando buscan su curso, encuentran su vacío. Bueno, ese nada del comienzo no es de Lorca, sino de Edith Firka, otra cantante que recita muy bien a Lorca, porque al cantarlo lo encuentra, como encontró ese doblado, para hacerlos caber en su canción. Con ellos hice lo que quise, como con todo el libro hice, pero sobre todo los usé como amuleto de la renuncia a la necesidad de que un sentido cierre
en algún sentido, tanto para la vida como para la poesía, dentro de la gran campana del capital, bajo este cielo tan turbio del presente. Hacerse con el mundo tal y como es y como viene siendo, a pesar de todo y las plagas. Las rosas que lucen rosas disfrutan los espejos. Las rosas que lucen rosas tienen que disfrutar las flores que las lucen. Las rosas que gastan rosas se están muriendo con un espejo por detrás. Ninguno de nosotros es más joven, pero las rosas se están muriendo. Los hombres y las mujeres tienen bodas y funerales. Son concebidos y destruidos en procesión formal. Las rosas mueren sobre un lecho de rosas, con espejos llorándolas. Si una lee el hermoso ensayo y perfil biográfico de San Juan de la Cruz escrito por Rosa Rossi, con el eco del crucial Calimán y la bruja de Silvia Federici en la memoria, una comprende la profundísima crisis social y de creencias que alojaba el proyecto creativo y espiritual del poeta. Huérfano de padre e hijo de madre tejedora, criado en medio de la miseria de barrios de trabajadores manuales e indigentes, Juan de Yepes transita al final del largo ciclo de acumulación originaria del capitalismo que en esta su fase neoliberal está culminando la completa desposesión de los humildes de la tierra. La época que comprendía el sintagma de noche, que en la celda escribe y a la que el sintagma de noche excede para llegar hasta nuestra época, aún abierto a ser usado vivamente por nuestra lectura, albergaba en su interior el proceso de extracción y exterminio de los cuerpos y territorios no europeos, el de expropiación de las mujeres de sus cuerpos y saberes, y la conversión de campesinos y trabajadores manuales en siervos del salario. Toda esa violencia podría caber en esa y esta noche, la palabra noche que él usa en su poema, pero a su vez esa y esta noche del poema parecería poder hacer un corte muy profundo en su metaforización misma del bloqueo de las posibilidades de esa y esta época, porque no solo aunque, sino sobre todo porque es de noche. Quien canta sabe y puede y va y se mueve. Aquí se está llamando a las criaturas y de este agua se hartan aunque oscuras porque es de noche. Al alba, al raso, aún a oscuras, abre un claro, una clara, destello, interrupción fugaz de la injusticia, deseo, la sombra, arriba, ciérrase, es un camino largo, larga la ruta es un largo camino es largo y sinuoso, duro mundo, pero vamos, porque vamos, con ánimo de todo, de noche, de plata, hacia. Siempre la claridad no viene de, habita en las opacas, vivas, frases, formas, cosas. Si sobrepones noche, por sobre noche se hace brillo, por sobre brillo se hace noche, por sobre el sobreexpuesto, feroz, transparente, terror del siglo, a contra corta, nuestra violencia sin insistir en existir en este mundo. Lírica. Dos personas que se hablan por debajo de una sábana durante 2000 años. Lírica. Al cabo de 1000 años escriben esa frase en un papel. Lírica. La frase permanece. La frase dice: el alba con su bello fulgor, cuando viene, pide amor. Yo me confundo y la traduzco: el alba con su bello fulgor, cuando viene, ve nuestro amor. Y luego la reescribo: salitre cuando viene, ve nuestro amor. Y la diferencia no importa. La frase dice: these fragments I have shored against my ruins, Eliot. Yo la traduzco: estos fragmentos que orillé contra mis ruinas, o todo fragmento que orilló contra mis ruinas, o todo fragmento que pongamos a la contra de las ruinas. La jarcha dice: I'm not sad for the martyr in you, my love,
but losing your hearts, my love. No estoy triste por el mártir dentro de ti, mi amor, pero perderte a ti duele mucho, mi amor. Y lo dice una madre que llora en Almidán, la película de Jehane Nujain. Lírica autotune, lírica fragmentos, lírica in media res se hablan, in media res se aman. Lírica, me lavaba el pelo, pensando en tu pelo, arrodillada en la bañera peinando tu pelo, se me enreda, se me enreda, se me enreda el pelo. Lírica, mis sentimientos son sinceros y entonces, ¿en qué medida mi experiencia y la tuya se reflejan? Lírica, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Mi bisabuela. Lírica, en el espejo del poema se reflejan. Lírica anal, ano del sentimiento, si lo usas por la noche, por la mañana se te acuerda. Bueno, voy a leer uno más y ya empezamos la conversación. Que bueno, me sé de memoria. He elegido uno con mucho ritmo para despertarnos para... Contradicción de es... Contradicción de es... Contradicción de es de la familia que almizcle floral amaderado, almizcle floral amanerada para mujer y hombre. Contradicción de es de la familia que no es falso jazmín, sale y orquídea, frambuesa negra, rosa pardo, detrás de este calor lirio moreno, color de peonía. Contradicción, contradicción, contradicción de es al inicio se percibe inusual, pero esa sensación se pasa manerada y es ahí donde apodera. Combinación, combinación, combinación de es un olor leal y es perdidamente de un desvío junto con una nota fresca casi que supongo es muy mezclada. Al fondo no hay un centro, no hay un centro al centro no hay un centro al centro, hay nadie, nota adentro, una lila y un jazmín, y una dura y uno frágil, y una frágil y uno duro. Contradicción, 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 es que le hace honor a su así, y así a no a su así, y así a no, y lo que siempre queda, y lo que siempre queda, era un no ser y aún no es, nunca va a ser, y lo que siempre queda, y lo que siempre queda, era una X y una Y, y era una E, y era una E, y era una X y una Y, y era un olor. Sitios abiertos, días templados, algo complejo pero contradictorio es que violencia contenida es que radica ahí su encanto, fuerza complejo de un color púrpura dorado con mucho cuerpo, amargo al gusto, alegre, inusual, género oscuro. Se ve que siente por el calor que huele ingenuidad, sudor desprende, se ve que huele por el calor que siente ingenuidad, sudor desprende, se ve que prende por el calor que huele ingenuidad, sudor se siente almizcle floral amanerada al fondo. No hay un centro, no hay un centro al centro no hay un centro al centro, hay nadie, nota adentro, una lila y un jazmín, y una dura y uno frágil, y una frágil y uno duro. Combinación, combinación, combinación de es para usarse con ropa abierta, dulce, estela alta y duración profundamente alegre, sitios abiertos, días templados, días abiertos, sitios templados, algo complejo pero radical, radica ahí su encanto. Qué bien que hayas leído este poema ahora, María, porque yo creo que nos da por lo menos dos enganches para algunas cuestiones que yo quería que comentásemos. Una que me imagino que habrá sido evidente para todos los oídos que hay aquí, que es la importancia que tiene para María Salgado el ritmo, pero también la materialidad sonora del poema, ¿no? Es decir, es
es algo que ella trabaja porque entiende que, o eso pienso yo, ¿no? Que tú crees que forma parte, ¿no? de la poesía, que sin esa dimensión estaríamos perdiendo algo, ¿no? de lo poético. Pero también esto se conecta con ese elemento fundamental también, que es lo oral, la voz, la escucha, ¿no? del lenguaje activo del que hemos hablado alguna vez. Por eso me gustaba mucho que ahora, mientras María estaba recitando, hubiese voces por ahí también, porque bueno, así se alimenta, ¿no? la poesía de personas que utilizan la... Sí, no, de personas que utilizan la lengua. Entonces, creo que es una parte fundamental de lírica también, es la manera en la que tú piensas este uso de lo sonoro dentro de la escritura, no solo desde el punto de vista práctico, como hemos podido escuchar ahora mismo, sino reflexionando en la manera que crees, ¿no? que se construye la lengua poética, ¿no? O cómo atraviesa esas voces cualquier forma de hacer poesía, cualquier escritura de poesía. Sí, claro, has dicho que lo hemos hablado muchas veces y ayer mismo di una charla en la universidad en la que justo decía que, o sea, no es que yo me ocupe del sonido, o querría pensar, bueno, también tendréis que ver si estáis de acuerdo o no con lo que diga, pero no es que creo que algunas nos ocupemos más del sonido, sino la poesía es donde ocurre ese sonido de la lengua. Lo puedes como subir más, subrayar más o menos, o estar dentro de unos tonos y unos ritmos que ya te suenan al modo de recitar, y entonces no hace falta que lo gradúes, simplemente estás en un tono. Si lo gradúas para arriba o para abajo se nota más. Pero yo lo que vengo a decir es que la poesía es donde el continuum entre escritura y oralidad, que es que no están separadas, sino que cohabitan y viven y se transmutan, ¿no? Pues emerge con más fuerza. Y por eso la poesía nunca se puede dejar de recitar. Y en los momentos más escritos de la modernidad se ha dejado de recitar poesía. Y de recitar de otras maneras, como ayer puse que siempre la pongo, como dice Andrés, a Gertrude Stein y a Tracy Morris. Se recita de muchas maneras ya, pero siempre hay ese vínculo con el sonido. Entonces, y siempre lo ha habido en la lírica, que es un poco también una hipótesis del libro, ¿no? Había una lira y la lira se borra. Y es en el borrado de la lira y en esa nostalgia y ausencia y en ese eco donde empieza a operar la poesía, básicamente en la que vivimos todavía, vamos, en la que estamos insertas. Por eso han salido más líricas que analíricas, que no deja de ser, explico la analírica ya por fin, como yo llamé momento analírico al cambio del sonido de las artes verbales, escénicas y visuales del siglo XX, que cambian, ¿no? Dejan de, por ejemplo, ser verso medido y cambian tanto su textura sonora que contrastan con la melodía anterior. Pero bueno, eso es gigante y puede implicar cosas como incluso que no haya palabras, sino solamente números y son... Pero bueno, ya hoy no he venido a hablar de la analítica, entonces... Pero yo la hablo como un en vez, no como una contra. Y la lírica también, entonces en la lírica todo el tiempo hay... ese sonido perdido, ese público que no está en ese momento que la performance sí recupera, ¿no? Pero que yo digo, es que está, y por eso San Juan lo seguimos oyendo, ¿no? En voz de Rosalía sigue sonando, y no sabemos cómo recitaba él, ¿no? Entonces hay algo del sonido que queda en el poema. Esto es lo que os quiero invitar a pensar conmigo. Bueno, es que lo has dicho muy bonito, además, porque no es una contraposición, es ese continuum entre la voz y la escritura, ¿no? Y por eso este poema, que es contradicción, y donde se muestra que no hay contradicción, que hay combinación, pues también es, yo creo, ¿no?, una de las apuestas de este libro, ¿no? No hay contradicción entre lírica y analírica, sino que es ese continuum también. Y ahí se mueve mucho el libro. De hecho, ahora cuando ha leído María también, quienes lo hayáis leído, pues ya
me imagino que lo habréis percibido más nítidamente, pero incluso en esta escucha entiendo que habréis oído dos registros, por lo menos dos, ¿no? Que no es así, ¿no? Son muchos, pero bueno, hay también otro continuum ahí entre a lo mejor un registro un poco, vamos a llamarlo tentativamente ensayístico, medio discursivo, y un registro más poético, ¿no? Y es curioso porque si os habéis fijado también en el registro más discursivo, el que se supone que es ensayístico, el yo está constantemente apareciendo, cosa que es, ¿no? que parece que suele estar vetado, ¿no? Que tenemos que escondernos siempre para dar como una apariencia de objetividad, mientras que presupondríamos que lo lírico, lo constitutivo de lo lírico es esa presencia, ¿no? De la subjetividad, del yo, de lo más privado, de lo íntimo, y aquí se juega con eso, ¿no? O sea, en este libro se juega con eso y tú lo compones además de una manera, bueno, pues muy brillante, muy bien. Fíjate, no había pensado que los poemas de lírica, los más poemas, porque ya veréis que hay una disolución en curso en el libro y hay un momento, yo no os voy a decir cuáles son ensayos y poemas, es una cosa que aparece y desaparece, porque también hay un continuo. Una de las hipótesis también del libro es que los poemas piensan de otra manera, ¿no? Entonces, eso quería de verdad hacerlo, o sea, decirlo y hacerlo. Pero la teoría del yo, que además hay uno de los textos en los que hablo de distintos yoes en poesía, que está tan vinculada a la poesía que conocemos y que hemos denominado, ¿no? Poesía, ¿no? Como el yo que se expresa. Yo la pienso más desde un yo que como decía Luisa Castro, es tan importante, ¿no? Ser poeta es ser tan poco importante que no te dé vergüenza decir yo. O sea, un yo que es tan común que en verdad está fluctuando en la lengua entre tú y yo. O sea, que no hay tanta diferencia entre tú y yo, o entre otro y otro, que yo soy otro para ti, tú eres otro para mí, y lo que está en medio, que es la lengua, es donde sí que está en juego el poema, ¿no? Entonces, claro, no me había fijado que yo tiendo a poemas que ponen en tensión el yo, o que por lo menos piensan mucho cómo van a decir yo, y este libro lo escribí son las cosas que pensé mientras escribía Salitre y Récord, y Sale, que son 2 libros de recuerdos y un libro de sueños, que en principio es lo más privado que una puede tener, ¿no? Sus sueños y sus recuerdos. Bueno, los sueños para nada en absoluto, soñamos prácticamente lo mismo, cambiando la cara del personaje y algunos elementos característicos, y los recuerdos sí podrían ser muy propios, pero enseguida pierden la referencia para el otro, entonces se vuelven bastante extraños o impropios a la hora de contarlos. Los tienes que ficcionalizar, entonces ya hay un desplazamiento de tu yo, ¿no? Entonces yo intento escribir el yo desde ahí, un yo que se baja, y en cambio en el ensayo me dio mucho placer poder compartir como yo pienso más habitualmente, que en realidad es a partir de un verso, de un poema, de una experiencia, de una conexión, de una necesidad, de una pregunta como artista. O sea, pues yo trabajo como artista, entonces si estoy haciendo una obra con Fran, estoy pensando la noche, me pongo a leer a San Juan y pienso a San Juan desde ahí, no desde... Pero como he estudiado filología, he leído un montón de cosas que las manejo desde ahí. Entonces entra el yo hay una carta, bueno, es verdad, sí. Es verdad eso que dices, pues quienes escribimos cosas con pretensiones de objetividad, es verdad que luego cuando un día nos soltamos y decimos yo, da un gustazo tremendo, o sea que, porque parece que tenemos que dejar de esconder la emoción, ¿no? Y la emoción es una cosa que yo creo que está muy presente en lírica, ¿no? También cuando lees el libro, o sea, porque es un libro muy gozoso de leer. Y yo esto lo quiero decir porque pese a que a lo mejor, pues como este carácter reflexivo que desde luego tiene, ¿no? el libro y en general todo tu trabajo, pues porque como decías, la poesía también piensa, ¿no? También se piensa en poesía y con poesía. El libro da mucho gusto leerlo, o sea, se disfruta realmente. Y yo creo que ahí hay un trabajo también con el deseo, que pienso que es otro como de los ejes que va articulando ese continuum, ¿no? de cada uno de los textos que componen lírica, y que de algún modo, no sé qué te parece, pero yo lo pensaba así,
tiene mucho que ver con esto que estabas comentando ahora, de lo más íntimo y lo que parecería más privado. Nos conecta a través del deseo en la lengua común, ¿no? O sea, ese es el lugar en el que al final nos reconocemos, lo que tú decías, con el otro, con el tú que eres otro para el otro, ¿no? Hay un momento del libro en el que dices, estás ahí con San Juan y dices, no te emocionas porque es tuyo, sino porque no es tuyo y te suena, ¿no? Es como esa implicación, pero es una implicación que no es un reconocimiento simple, una identificación así banal, ¿no? Y como tonta, sino que es porque lo compartes, ¿no? Y al final lo que compartimos pues es eso, la lengua, ¿no? Sí, bueno, o sea, el deseo ha sido un poco el eje de mi práctica artística y escrita. Creo que siempre estoy intentando contar eso, ¿no? O contar o preguntarme qué es esa fuerza que te hace entrar en lo desconocido o que te hace entrar en peligro o que te hace disolverte. Que el otro día pensaba, hablando con una persona que había leído el libro, de pronto me di cuenta que el deseo más fuerte que en lírica aparece es el deseo de disolución. O sea, como de que tú haya un momento, que diría que es hasta una fantasía sexual mía, de disolver, o sea, que tú dejes de estar tú. Y entonces te disuelvas en una experiencia, en un trance, en un baile, no sé, es como ese momento en el cual dejas, ¿no? Baja el ego, podéis, no sé, según la vía en la que estéis explorando, pues puede ser meditativo, puede ser un poco más químico, puede ser... Pero como ese momento en el que también el sentido no está, pero te conectas. Es como lo que a mí me mueve, y es así como leo a San Juan, que hice la versión, saben que lo oyen, saben que lo que oyen. O sea, que sabes que hay algo y vas, ese ir es como el deseo que creo que a muchas nos encuentra por el camino. Y es la lengua el lugar en común, claramente. O sea, tiene esa pequeña utopía también de presuponer que a todas nos podría interesar disolvernos y conectarnos. Quizá no a todas, pero presuponer que sí, que eso es común, sí. Igual si nos dejásemos, sí. El problema es que a veces no nos dejamos. Pero yo creo que eso también dice mucho de algunas de los personajes que comparecen en el libro, ¿no? O sea, porque tú has mencionado ahora, pues eso, San Juan y Rosalía, ¿no? Pero está, pues, Gertrude Stein y Fernanda Laguna. O sea, quiero decir, hay ahí Lorca y Spitzer, ¿no? O sea, hay como unas mezclas imposibles para cualquiera que no se lo tome en serio, porque si te lo tomas en serio te das cuenta de que claro, que es que eso tiene que funcionar así. Entonces, no sé cómo crees que funciona esta unión también, ¿no? Porque es de nuevo romper con esas dicotomías que ayer tengo que recuperarlo, porque ayer María tuvo una frase grandiosa que nos dijo: no es natural lo idéntico. Y es verdad. O sea, quiero decir, lo artificial probablemente sea, pues eso, separar a Lorca de Rosalía o separar a Lorca de Bicirca, ¿no? O sea, eso es lo artificial, porque lo natural obviamente no es idéntico. Bueno, me he acordado de esa frase. O sea, aquí esa no está escrita. apuntadita te la tengo. No, sí, pues mira, esto me importa muchísimo y yo no sé si ayer lo conseguí transmitir en la universidad, voy a intentarlo por segunda vez. Es como, creo que hay divisiones en lo poético. Una podría ser analítica y lírica, y que ya me he ocupado extensamente, pero todo el rato, ¿no? Alto y bajo, ¿no? Lo conceptual, de repente proponer, bueno, es que hay piezas conceptuales que a mí me parecen profundamente sentimentales, y hay piezas como la de los trovadores que son virtuosas y desapegadas, y reggaetones desapegados en su letra, y bachatas muy torrenciales, no sé cómo decir. Esas divisiones, ¿no? Como que yo lo que intento es que movamos el marco a la hora de pensar la experiencia poética, ya ni siquiera el poema, sino la experiencia de conexión en la lengua, nuestra manera de emitir y recibir señales, de manera que no solo por el uso, porque el uso de cualquier poeta lee
a poetas buenos y malos, no este escándalo que se Damaso Alonso cité ayer. ¿Cómo puede ser que San Juan, un genio, leyera este poeta Sebastián de Córdoba, que es malísimo? Bueno, no, pues igual algo le interesaba, o sea, no, pensar con mezclas. Lees muchas cosas, vives mucha música, necesitas, ¿no? O Lorca, ¿no? De repente necesita Whitman para contar una cosa, o copia a Whitman, o se transfigura en Whitman para poder hablar de algo, y aunque no sepa del todo inglés, ese tipo de uso creo que es un uso más cercano a la experiencia como poetas, que estamos leyendo muchas cosas así, como en mezcla. Pero luego en la propia condición del poema, o de, eso digo, la experiencia, pero en la propia... En el propio... o sea, en la propia almendra del poema, o del verso, que a mí me importa mucho el verso como unidad, donde está todo. Es como que en el verso está... ¡Buah! Ahí... ¿Para qué nos sirve esa división? ¿Para qué nos sirve esa división? Es lo que está haciendo ese verso, es lo que tenemos que saber recibir. Y viene la tercera idea, que es, hay poemas ahora mismo como Fernanda Laguna, una poeta argentina de los 90-2000, que ya no se podrían clasificar bajo las circunstancias, o Cecilia Vicuña, bueno, toda la tradición feminista queer del siglo XX, no cabe ya en esas casillas que tenemos de neovanguardia, están haciendo un giro, y a mí me apetece mucho acompañar ese giro, también por disfrutarlo, ¿no? Tenemos que poder leer a Gertrude Stein al lado de Fernanda Laguna, y tenemos que poder leer por fuera de las series nacionales, que es una cosa que en Eureka llevamos haciendo siempre. O sea, obviamente las series nacionales funcionan para hacer un tipo de historia que es importante, pero para lo que es la experiencia poética, perdernos Latinoamérica como si fuera uno... ¿no? Y lo alto y lo bajo, que es que eso no funciona ya para nada en la cultura actual, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, como que lo alto y lo bajo, esa división que es de clase, pero ya no existe. Pero es que además recupera un montón de cosas del pasado que nos vienen muy bien. Entonces ese alto y bajo, que por ejemplo para Edífica pues ya no existe más, como es una cantante que cita a Simone Weil y habla de ligar, y esa mezcla es la vida cotidiana, no es un forzamiento, un artificio como pudo ser en otro momento de los 90-2000 en la posmodernidad, como que te fascina estar viendo una película de... No, es que esa película ya forma parte de tu educación sentimental, no sé cómo, es más orgánico y por lo tanto artificioso. Como dice Marina Clos también. Pues ahora que estabas mencionando justo esto, ¿no? De la imposibilidad de pensar en esos términos con escritoras como Fernanda Laguna, pues quería enseñar, para quien no tenga el libro todavía, otra cosa que yo creo que también determina el texto, que determina lírica, que es cómo se ha editado, ¿no? Es decir, es fundamental para comprender lo que está ocurriendo en el libro, tomarse muy en serio de nuevo pues la composición, las tipografías, los colores, ¿no? El flúor y por ejemplo que en el caso de... Bueno, aquí quiero decir dos cosas, pero bueno, en el caso de los textos que haces comparecer en estas páginas de Cecifer, que sean facsímiles, ¿no? Porque claro, si no, esto no funciona. O sea, lo que tú dices de lo que están haciendo, lo que está haciendo por ejemplo Fernanda Laguna, no funciona si no se ve así. O sea, no soy dark, soy intensa, tiene que tener, ¿no? Como, pues, como esta aparición así de... casi como de graffiti, ¿no? Y eso era una cosa que quería decir, pero me asalta otra que tiene que ver con la manera en la que van apareciendo también las poetas y los poetas. A mí algo que a María ya se lo he dicho, pero os lo quiero contar también, que me gustó mucho de lírica, es que dialoga con muchos textos de muchas poetas y de muchos poetas, también de cantantes, pero el diálogo aparece primero y el poema, por ejemplo, o el texto después, ¿no? Es decir, no aparece el poema y luego después como una especie de análisis ilustrativo sobre el texto, ¿no? Entonces, realmente
esa disposición lo que demuestra también es la actitud de María Salgado con el texto, ¿no? Que no es una simple glosa del poema, sino que realmente hay una conversación con esas poetas y con esos poetas. Y a mí me importa que aparezca así, ¿no? O sea, como que tenga esa materialidad, porque realmente creo que habla mucho de cómo te tomas tú el continuum lectura-escritura, ¿no? Qué guay, no, es verdad que esto te fijaste tú porque también me salió solo lo de poner el poema al final, o sea, después de hablar de él. Sí pensé en que quería ponerlo entero, o sea, que quería que el libro fuera una manera también de leer esos poemas, porque esos poemas es donde está el pensamiento, ¿no? Entonces, menos los de Whitman y Lorca, que se pueden encontrar tan a la mano que me pareció casi se ahorraban unas páginas, pero el resto están todos. Y creía que tenían que estar, y además lo más cerca posible de su materialidad que forma parte del poema, y eso, pues es que eso, no solo lo he teorizado, sino que es que lo vivo cotidianamente. Cecifer, si no mantiene la estructura de fanzine, o Joshua, sin esa precariedad de la página como fotocopiada, para mí pierde un elemento fundamental que fue la vida de ese texto, en una circulación muy concreta, la de Belleza y Felicidad, la de La Baratura, o sea, que es una publicación que mucha gente puede acceder, que no le preocupa la velocidad y la corrección, eso era un gesto, que si no guardaba empiezas a editar filológicamente hacia un lugar que no me interesaba tanto como que aparezca el escándalo que supuso, que es, ellas decían, no corregir. Entonces aquí ya empieza el misterio performativo, ¿corrigen o no corrigen? ¿No? ¿Se puede no corregir? ¿Se puede corregir? Pero esto no puede estar corregido, pero esto un poco corregido está... Bueno, ese juego en el que te meten yo no lo quería perder. Entonces hay algo del soporte que le propuse a Carlos, que es Carlos Roth, un santo de la literatura, que dice que sí a casi todo, como que tenía que haber una edición muy lo más cercana posible al facsímil, le dimos un color, bueno, un color político actualmente, el rosa, ¿no? Que es un tono del rojo también, o el rojo un tono del rosa, y una composición lo más cercana posible a cómo la vida de los poemas, también de los míos, podía ser. Por eso el que es doble página, como un estallido de... Bueno, es posible que la escala mejor suya fuera otra, no la del libro, pero esta es la versión del libro, ¿no? Siempre hay un momento del libro que es una versión editorial, y encontrará otra forma, ¿no? Más constelativa en algún momento, cuando tengamos dinero. Igual que los panfletos, que tienen su forma de panfleto, que también quería hablar, que es... Bueno, esto es una joya de la locura de varias personas comprometidas a muerte con la poesía, como para pasar un verano entero imprimiendo esto en una imprenta tipográfica en Barcelona que se llama La Automática, para que fueran panfletos, ¿no? Tuviera esa dimensión material de hacer de noche. Tiene ese anacronismo, porque obviamente hoy se hacen en digital, pero como tiene cierto anacronismo en lo político también, porque todas estas luchas de emancipación que se convocan aquí pues ya tienen muy poca fuerza, entonces hay algo hasta tierno en traerlas, o incluso humorístico a favor, quiero decir, como dulce, de decir, bueno, esto sigue aquí, es un material que sigue, forma parte de nosotros, aunque ahora va a ser difícil que a la mañana en los portones vayan a pasar algunas cosas. Bueno, pues estos que se publicaron en un catálogo de la Bienal de Sao Paulo, en la del COVID, pues yo quería publicarlos en formato panfleto en España y que circularan como un panfleto, entonces hicimos 1500. Gracias a unos mecenas, que también gente muy, muy maravillosa, para poder, entonces circulan también por afuera, y ahora también están, uno de ellos es son 5 banderolas gigantes en la fachada del Círculo de Bellas Artes, como han cobrado otra escala. Entonces yo siempre pienso así las publicaciones, ¿no? Por eso también tengo muchos poemas sin publicar, o unos que tienen forma de cartel, otros o sea que, y creo profundamente que los textos de Cecifer estaban muy pensados, aunque pensar se puede hacer espontáneamente y sin pensar. O las letras de House que toma Gastón Pérsico para su instalación tenían que estar en mayúsculas. No están en la mayúscula que fue la original, porque no podíamos hacer eso, pero están cerca, ¿no?
o bueno, por ejemplo, el poema de Eileen Myers también, ¿no? Está como... Ah, no, la pieza de Zoe Leonard. Oh, pues sí. eso es, sí. Sí, relacionada con el poema de Eileen Myers. Sí, aquí está. Claro, es una pieza de, bueno, es una pieza de época. No sé de dónde lo sacamos, Carlos, del MoMA, ¿no? Sí, Sin pagar, de sí. Citando, es una cita. Pero me refiero que es la pieza original, porque es que esa pieza tuvo un componente político de activismo, fue una pieza de los conceptual de los 90, o sea, hay una historicidad en el material que os voy a decir. Entonces, bueno, pues el libro funciona así también como catálogo que lo recopila. Sí, y el orden yo creo que sí que se propone, yo creo que hay un hilo en el libro, a ver, ¿qué pensáis las que lo habéis leído? Si ahora os apetece hablar. Yo trabajé porque hubiera un hilo, no es un hilo directo, pero es un hilo. Entonces, esa manera de armar el sentido se parece a lo que en el libro se propone, que es que los versos arman sentido y luego hay un salto uno entre otro. Entonces, yo quería hacer lo que decía. Entonces creo que hay un hilo también entre estos poetas, no solo porque además Lorca se transfiguró en Whitman, Spicer le escribió a Lorca, o sea que hay conexiones reales, ¿no? Sino porque creo que hay un hilo también secreto, un hilo entre ellas que yo leo así. Hay un hilo en el libro, pero hay una línea Literal. que permite seguirse, o sea, no... Bueno, para ir cerrando, porque se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido. Sí, vaya. Es impresionante. Pero bueno, como el paisaje sonoro de esta tarde nos está regalando muchas cosas con este cuánto vale, yo estaba pensando en... Cuando has leído el poema de... 20 euros. 20 euros. 20 euros. Cuando has leído el último poema, el de Contradicción, estaba pensando todo el rato, porque bueno, una de las cosas que está en ese poema pues es un anuncio, ¿no? Como una especie de marketing de voy a capturar tu deseo también, ¿no? Y estaba pensando en el libro de Justo Alejo de Monumentales Rebajas. Pero la cosa es que entre las rojetes que tú mencionabas ahora de lírica, a mí hay una que me gustó especialmente cuando dices de la página 36, porque creo que de algún modo condensa muy bien cuál es la apuesta de María Salgado por la relación con la lengua, ¿no? Y dices algo así como se trata de desconfiscar la lengua para quien la trabaja. Ah, vale. Sí. Sí. Y un poco eso es lo que estás Sí. haciendo, ¿no? También al unir a estos poetas, ¿no? Es decir, también al unir, por ejemplo, pues eso, a Whitman con Lorca o luego a San Juan y Rosalía, es decir, al hacer estas mezclas, también le estás diciendo a mucha gente que escucha a Evi Circa o que escucha a Rosalía de, oye, es que esto tiene mucho que ver con esa alta cultura, con ese espacio, ¿no? de socialización al que a lo mejor no te has o no has sentido como propio, sí que es propio, ¿no? Pues, Ay, qué bonito. Sí, eso quiero. lo has dicho La verdad. tú, ¿eh? O sea, no lo he dicho yo. No, es que eso quiero profundamente con... No sé, supongo que a veces se puede interpretar con cierta agresividad, pero en realidad es más con cierta pasión. Como me parece que las que disfrutamos de la poesía tenemos un tesoro y querría pensar que es un tesoro accesible. Siempre he pensado que es accesible, fue accesible para mí, yo no estaba dado para mí y llegué. Y supongo que me fascina mucho ese tipo de figura también en la literatura, como el poema de Luisa Castro, divido el mundo por dos, ¿no? Como soy inteligente de cintura para abajo, algo así como si puedes leer un libro, puedes entender el mundo y entonces ya puedes ubicarte y puedes leerlo todo y ganar a los malos. No sé, como que hay algo de esa figura, digo que es una figura literaria, lo digo como que yo sé las condiciones imposibles, las condiciones del reparto sensible, político, letrado son muy difíciles de escalar. Pero bueno, si una tiene un horizonte para mí es ese, ¿no? Como desconfiscar por el placer también de poder vivirlo y poder comprender, ¿no? Que las inteligencias se activen. Hay muchísimas inteligencias brillantes
en el mundo, que no han tenido el acceso a los medios de producción letrado, pero están en contacto con esa lengua que vive. Y hay muchísimas subculturas que están en contacto con la lengua de manera muy brillante, que también nos perdemos. Y entonces sí, es verdad que desconfiscar me gusta. Lo decía de Violeta Parra y de... Porque claro, luego está como Lorca, ¿no? Que rompen todas esas verjas, ¿no? Ese tipo de figura de poética que se vuelve el agua de la lengua, ¿no? Lorca, a nadie le da miedo Poeta en Nueva York. Y es un libro dificilísimo. Y luego leen tus libros y... ¿Eh? Es analítica. Es analírica, o yo qué sé. O las Pero, dos. bueno, Aníbal Núñez, que yo lo leí como analírica, ¿no? Que yo, o sea, es un desafío también, ¿no? Me gusta, eso es lo que digo, que a veces puede parecer, pero yo son desafíos para como fertilizar un poco la cabeza, ¿no? Pero esa pérdida de miedo no tiene que ver con lo que has escrito. O sea, cuando a mí me dicen, es muy difícil lo que tú escribes, están operando unos miedos que no operan en Poeta en Nueva York, que creo que es más difícil, la verdad, creo que yo soy más clara. Y ahí está lo que os decía de conexión, no conexión, creo. Es como que hay muchos elementos en juegos y no son necesariamente el significado. Que obviamente juega una parte, Joshua es más comprensible. Pero claro, tienes que, por ejemplo, a Joshua a mucha gente le puede dar miedo por lo sucio y lo bajo que es, lo trash. Pues si no estás como con la mente abierta a esas marginalidades, ¿no? Como con una vida un poco curiosa de eso, te puede dar un rechazo. Yo también lo entiendo, ¿eh? Como que quieras proteger. Sí, pero como que me parece que abrir, sí, es esa línea de la poesía que me gusta, sí. O sea, yo creo que sería un poco la diferencia entre lírica y lirismo, ¿no? O sea, como que entender que lo lírico tiene que ver con esa emoción compartida y que no es ese lirismo ya gastado, codificado, que es ripioso, ¿no? Que ya no remite a una educación sentimental compartida. Claro, sí, tal cual. Y es súper accesible porque al final emociones tenemos todas, entonces no. Sí, sí, y además que siento que tampoco, en realidad tampoco es nada nuevo la tradición poética, porque... O sea, Lorca se fijó en el flamenco, Pound y Stein estaban pensando en las jergas de la Harlem Renaissance, de la cultura afroamericana. O sea, todo el mundo se está fijando en algo, en movimiento, un otro que también lo decía ayer, ¿no? Es el habla la que nos da la guía porque es la que va moviendo la lengua para que cambie. Entonces, bueno, hay distintos estratos en la literatura, algunos están más cómodos y otros abajo, más en movimiento. Yo supongo que me gustan esos de abajo, los de... O sea, me suelen llamar más la atención, porque me gusta lo que está, que no sabes qué es, que es raro. Eso me gusta. Bueno, pues... Una pregunta. Sí, eso te iba a decir, que si queréis comentar alguna cosa, jugar a lírica y analírica otra vez... Venga, yo voy a hacer una pregunta, pero porque te lo prometí ayer, ¿eh? Bueno, a mí me gusta mucho además que este libro está en la colección de como libros raros, porque realmente es un libro raro, más allá de tus libros raros. O sea, quiere decir, Salitre es un libro que también está en La uña rota, pero cuando te enfrentas a Salitre sabes que vas a leer analírica o lírica. Digamos que sabes que vas a leer una experiencia poética. Pero aquí no, aquí va mucho más allá, ¿no? Y yo te quería preguntar algo que, bueno, estábamos comentando ayer y creo que podrías, como fue algo muy privado, yo creo que podría ser un poco más público. Y yo este libro realmente lo veo como, o sea, no le podría poner un género, porque para mí también es una especie de idea de, o sea, es una especie de pensamiento continuo, ¿no? Y vas jugando con el ensayo y al mismo tiempo con la poesía, y en la poesía metes ensayo y en el ensayo metes poesía. Hay, por ejemplo, una parte que me gusta mucho cuando dices lo de Lorca, sal de mí, ¿no? Porque acabas de escribir un texto como Lorca, ¿no? Me gustaría que hablaras un poco de cómo crees que puede plantearse un ensayo o un pensamiento sobre la poesía o sobre la lírica
que sea coherente con la lírica y con la poesía. O sea, quiere decir, moviendo también esos marcos, ¿no? O sea, yo lo que creo que haces con este libro es una propuesta realmente, y que se sale un poco también de los códigos, ¿no? Que serían académicos, ¿no? Porque es un poco más complicado hacer una propuesta ensayística desde estos marcos movidos que propones aquí, ¿no? Y yo quiero ver lo que opinas de esto. Parece una pregunta arreglada, pero no, la dejamos pendiente para hoy, en realidad. Bueno, también retomando una cosa que decía ayer, de que tengo una sensación muy grande de que hay un cierto hartazgo o malestar con ciertos usos ensayísticos, prosísticos, como que ya muy, que se lo saben todo, ¿no? Que lo pueden todo, ¿no? Y que echaríamos de menos un poco de carne, que yo llamo poesía, como esa parte viva del lenguaje. Era mi hipótesis de ayer para empezar, pero más porque estoy en los mundos del arte donde trabajo. O sea, hay como esa necesidad de salir de cierto código de escritura ensayística muy potente, pero un poco que no tiene vida, ¿no? Entonces, claro, yo todo el rato pienso, es que eso, en el poema, eso, la unidad de pensamiento del verso y los versos entre sí ya están pensando cosas muy poderosas que además sirven para todo, pero yo a veces estoy y se me acuerda un verso y digo, claro, Durán, claro, no quiero ese poder pequeño, no sé qué, claro, es esto, ¿no? O sea, que son como una especie de condensaciones ahí que pueden por sí mismas estallar y decirnos cosas y organizar pensamiento, y pues la ficción misma, ¿no? La ficción misma nos abre el conocimiento del mundo, ¿no? Sin necesariamente estar argumentando la verdad, pero la hace pasar la verdad, sin mentirnos, pero con una ficción, ¿no? Entonces, claro, todo esto, que creo que lo tenemos muy claro muchas, pero luego no nos lanzamos a ¿qué escritura acompañaría estas ideas, ¿no? Y yo sí que en todos estos años después, también porque lo digo, pues fueron 15 años de freelance, o que tampoco tenía ya rato de investigar académicamente, de pensar académicamente, y tenía que escribir así. Y esto se parecía a mi manera de trabajar. Notas, intuiciones, conversaciones, cartas, una clase, ¿no? Eso es también un pensamiento vivo y fresco, y es una escritura que para mí se parece más a mí. No que tenga yo que salir como persona, sino como que se parece a mí, es más honesta con mi manera de pensar, silvestre, tal. Y entonces, pues, igual que Ángela Segovia está dejando la poesía, tristemente, vaya, pues yo en el libro anuncio que estoy dejando la prosa. Como, no sé si lo lograré, me parece mucho decir, porque la prosa da mucho trabajo, o sea, es un sustento de vida, pero, ¿sabes? Como siento que tengo una pequeña frustración con el zanjar y con el tener que ir más allá del choque, la intuición. Y entonces me gustaría eso, que los poemas hablaran solos. Me gustaría que habláramos poesía. Qué bonito. María, yo te voy a hacer una pregunta relacionada con algo que me encanta de ti, ese sentido del ritmo, de la oralidad. Bueno, cuando empiezas, yo estaba leyendo, ¿no? Orientada a Einstein, en la primera página, cuando dice que Gertrude me enseñó la oralidad y los ritmos y tú eres extraordinaria. ¿Tú verías posible o te gustaría esa idea, como ha desarrollado Matías Celedón, por ejemplo, en Chile, que también tienen tan cercano el giro oral, el ritmo, bueno, la tradición maravillosa de la que todos conocemos, que tus textos fueran siempre con QR, o te parecería una aberración, o en un libro de ensayo y demás, introducir el QR, que le fue muy discutido a Matías Celedón, porque él en Autor Materia quería poner la voz del tipo del que hablaba, era un asesino además, un tipo, en este caso acometido, y quería que se escuchara el tipo, cuando ya preso, se dedicaba a hacer grabaciones para personas ciegas, para ganarse un poco unas perras en la cárcel donde estaba, y metió el QR. Bueno, la polémica fue extraordinaria y demás. Yo la verdad es que leyéndote, y con lo bien que lees y sabiendo lo que te importa, cómo leen ciertas personas, tú misma acabas de hablar de Tracy o de Gertrude y demás, pienso que el QR sería un punto, pero total y tremendo. ¿Cómo lo ves tú? ¿O te parece que lo artístico... Creo que no soy pro QR, pero porque... No eres, ¿no? Pero porque, o sea, es que no sé ese libro igual pedía a gritos un QR. Sí, Yo claro, te cuento mi reflexión porque sobre... es la materialidad, pues claro, tú pones una mayúscula y está ahí, pero como tú lees, a mí me gustaría siempre escucharte, y ya estamos dando el salto, muchos como tenemos el móvil con la voz que tienes y lo bien que recita, de Pero- pillarlo.
Mira, ¿Te parece que rompería? No, o sea, es más que... O sea, digo, que no me quiero meter con un libro que no conozco. Es más como que el libro tiene esta forma y yo ocupo esa forma porque, pues, eso, no sabemos cómo sonaba Lorca, no sabemos cómo recitaba y lo leemos. Yo querría, ¿no?, que el libro funcionara sin la voz mía. O sea, creo que la mayoría de libros que leemos no tienen la voz. Pero me gustaría que al mismo nivel de los libros empezaran a estar los discos, por así decirlo, los QRs con voces, las grabaciones, los vinilos, los... O sea, que también se considerara poema la grabación que puse de Tracy Morris en la improvisación o al audio de Stein. No es la versión leída del poema, es el poema también. O sea, y eso sería la forma sonora. Igual que la forma gráfica, en las banderolas o en el cartel, para mí no se puede entrar en el libro. Como que creo que son distintas maneras de vivir de los textos. Y la del libro es muy poderosa porque esto es lo que más circula, esto es lo que va a llegar a Chile. Y creo que mi voz es solo una de las formas que toma ese poema. Como que tomará otras formas en otras voces. Y habrá grabaciones mías y estarán ahí, pero... Y nada, recito muy frecuentemente. O sea que no es tan sencillo, o sea, no es tan difícil ahora mismo acceder a la voz. Es una ventaja que tenemos siglo XXI, de verdad. Ahora, bueno, los archivos sonoros de poesía, sobre todo son anglosajones, en eso no tenemos algo, o sea, hay otros proyectos como Caja de Resonancia o así, en las que podemos escuchar a los poetas, sus voces, pero no son tan potentes como los del inglés. Pero tenemos muchísimo más acceso a ver cómo la gente recita, ¿no? Pero para mí el libro, además este libro está vinculado a una performance y aquí no está todo lo que recito, ni todo lo que está aquí. O sea, que lo pienso también como una unidad, esta, justo la del libro. Entonces hay una serie de textos que digo que no están aquí y una serie de textos aquí que no están en la performance. Entonces son distintas experiencias. Vas a la performance o lees el libro. Que eso lo haces en En acción ruido. también el archivo que tienes, que hay un archivo en internet, claro, de acción ruido, y ahí y no veis están cómo... todos los poemas del libro. La performance. Y en Jinete, de hecho, ahora no sabemos qué vamos a hacer porque dejamos de hacerla en la trilogía. Están los vídeos, pero menos uno que está bien hecho. Los otros son de documentación. Para mí no funcionan como... No son el poema, son un documento. ¿Ves? Como que le veo la diferencia. En cambio, el manifiesto de Jinete en el cartel pegado me parece el poema. Si me viste a mí recitándolo a los gritos sobre las samples de Ni Una Menos, no sé qué, ese es el poema. Pero el poema también es el cartel y no sé si me explico, y que tiene esas vidas. Sí, claro. Entonces, yo creo que los discos es lo que tendría que un poco crecer como... Pero claro, como el disco está en declive como objeto, es como que hay una mala combinación ahí de momentos históricos. Es como que hay muy buena grabación, pero ahora, ¿quién se va a comprar un disco? ¿No? Entonces, hay como mala mezcla. Pues los mismos locos que hacen panfletos, ¿no? Bueno, sí, es siempre ese público ahí. Eso es. Bueno, pues si no tenéis ninguna otra pregunta, creo que lo dejamos aquí también para respetar el tiempo de descanso de los libreros. Pero antes, muchísimas gracias, María, y vuelve siempre. Sí, muchas gracias, Rosa. Muchas gracias por venir. Así que me voy con el libro para regalar, pero yo pensaba que tú tienes que hacer un podcast, ya, un podcast que sea vanguardista y tremendo. No me llevo un libro, pero no me lo va a firmar, pues nadie me firma a mí los libros, ¿no? Vaya. Pero me llevo. Ay, Dios mío. Tengo lleno de notitas. Para darle más flúor al flúor. Yo tengo el siguiente también que salió, la edición, esta es la segunda. También Estuve tienes con el la, primero. sí, este me lo compré en la feria del libro y el otro, el negro, me lo compré aquí. Porque tienen en esta misma editorial, que estoy hablando con la editora, que me encantó, me cayó súper bien. Tienen el libro de Ojú, que me lo compré. Ah, no me lo he leído. Está guay, sí. Sí, es brutal. Y es lo mismo, es una obra de teatro. Claro, claro. No es una obra de teatro porque hay un ensayo dentro, hay pensamiento y archivo, me encantó. Y además está escrito en andaluz, es muy divertido, es muy divertido. Porque la situación no es nada divertida, que es el asesinato de
de gente en una manifestación por los derechos del trabajo. Pero como te lo va contando con el andaluz, es como... es otra manera. Qué guay, pues me lo voy a leer. Está muy guay, No lo he ¿eh? leído. María, es una maravilla. Y Carlos, ¿cómo edita? Es decir, que de verdad es una pasada. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, me encanta porque es que desayuno todos los días tostada con aceite. O sea que sí, ya sabes, me duele. Era palizo todo. Sí, pero bueno, pues aquí solo. Pues a ver, bastante sí, me había quedado con... Qué guay, ¿de dónde es? Uf, qué pintazo, ¿no? ¿Está acabado? Ah, de Reus. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con María, pues, ya sabes, infinito. Pues yo no sé si voy a ir a ver al final a Ángela. Estaba pensando que es ella por la mañana el sábado y yo por la tarde tengo a Carla Berrocal hablando de mis amigas bolleras. Entonces, el sábado que viene, que Ángela por la mañana me ha dicho María que no puede venir ayer, ya tengo compromisos familiares, ya, o sea, era como lo mira. Y es que Carla es por la tarde en Amarillí y me hago su cuchilla, tío, vas a venir en Amarillí. Vas a venir, ¿no? Digo, tía, no sé qué, vas a estar. ¿Cómo estamos? Pues tendré que ir. Ahí está, muchas gracias. Bueno, le digo el post.